Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Siguiente. Pregunta 181. ¿Por qué el ministerio eclesial tiene también un carácter personal? Respuesta. El ministerio eclesial tiene también un carácter personal en cuanto que, en virtud del sacramento del orden, cada uno es responsable ante Cristo, que lo ha llamado personalmente, confiriéndole la misión. ¿Cuál es la misión del Papa? El Papa, obispo de Roma y sucesor de San Pedro, es el perpetuo y visible principio y fundamento de la unidad de la Iglesia. Es el vicario de Cristo, cabeza del colegio de los obispos y pastor de toda la Iglesia, sobre la que tiene por institución divina la potestad plena, suprema, inmediata y universal. ¿Cuál es la función del colegio de los obispos? El colegio de los obispos, en comunión con el Papa y nunca sin él, ejerce también él la potestad suprema y plena sobre la Iglesia. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de enseñar? Los obispos, en comunión con el Papa, tienen el deber de anunciar a todos el Evangelio fielmente y con autoridad, como testigos auténticos de la fe apostólica, revestidos de la autoridad de Cristo. Mediante el sentido sobrenatural de la fe, el pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente a la fe bajo la guía del magisterio vivo de la Iglesia. ¿Cuándo se ejerce la infalibilidad del magisterio? La infalibilidad del magisterio se ejerce cuando el romano pontífice, en virtud de su autoridad de supremo pastor de la Iglesia, o el colegio de los obispos en comunión con el Papa, sobre todo reunido en un concilio ecuménico, proclaman con acto definitivo una doctrina referente a la fe o a la moral. Y también cuando el Papa y los obispos, en su magisterio ordinario, concuerdan en proponer una doctrina como definitiva. Todo fiel debe adherirse a tales enseñanzas con el obsequio de la fe. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de santificar? Los obispos ejercen su función de santificar a la Iglesia cuando dispensan la gracia de Cristo mediante el ministerio de la palabra y de los sacramentos, en particular de la Eucaristía, y también con su oración, su ejemplo y su trabajo. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de gobernar? Cada obispo, en cuanto miembro del colegio episcopal, ejerce colegialmente la solicitud por todas las iglesias particulares y por toda la Iglesia, junto con los demás obispos unidos al Papa. El obispo a quien se ha confiado una iglesia particular la gobierna con la autoridad de su sagrada potestad propia, ordinaria e inmediata, ejercida en nombre de Cristo buen pastor, en comunión con toda la Iglesia y bajo la guía del sucesor de Pedro. ¿Cuál es la vocación de los fieles laicos? Los fieles laicos tienen como vocación propia la de buscar el reino de Dios, iluminando y ordenando las realidades temporales según Dios. Responden así a la llamada a la santidad y al apostolado que se dirige a todos los bautizados. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión sacerdotal de Cristo? Los laicos participan en la misión sacerdotal de Cristo
cuando ofrecen como sacrificio espiritual agradable a Dios por mediación de Jesucristo. Primera carta de Pedro 2:5. Sobre todo en la Eucaristía, la propia vida con todas las obras, oraciones e iniciativas apostólicas, la vida familiar y el trabajo diario, las molestias de la vida sobrellevadas con paciencia, así como los descansos físicos y consuelos espirituales. De esta manera también los laicos dedicados a Cristo y consagrados por el Espíritu Santo ofrecen a Dios el mundo mismo. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión profética de Cristo? Los laicos participan en la misión profética de Cristo cuando acogen cada vez mejor en la fe la palabra de Cristo y la anuncian al mundo con el testimonio de la vida y de la palabra mediante la evangelización y la catequesis. Este apostolado adquiere una eficacia particular cuando se realiza en las condiciones generales de nuestro mundo. ¿Cómo participan los fieles laicos en la misión regia de Cristo? Los laicos participan en la misión regia de Cristo porque reciben de Él el poder de vencer el pecado en sí mismos y en el mundo por medio de la abnegación y la santidad de la propia vida. Los laicos ejercen diversos ministerios al servicio de la comunidad e impregnan de valores morales las actividades temporales del hombre y las instituciones de la sociedad. ¿Qué es la vida consagrada? La vida consagrada es un estado de vida reconocido por la Iglesia, una respuesta libre a una llamada particular de Cristo, mediante la cual los consagrados se dedican totalmente a Dios y tienden a la perfección de la caridad bajo la moción del Espíritu Santo. Esta consagración se caracteriza por la práctica de los consejos evangélicos. ¿Qué aporta la vida consagrada a la misión de la Iglesia? La vida consagrada participa en la misión de la Iglesia mediante una plena entrega a Cristo y a los hermanos, dando testimonio de la esperanza del reino de los cielos. Creo en la comunión de los santos. Pregunta 194. ¿Qué significa la expresión comunión de los santos? La expresión comunión de los santos indica ante todo la común participación de todos los miembros de la Iglesia en las cosas santas, en latín sancta, la fe, los sacramentos, en particular en la Eucaristía, los carismas y otros dones espirituales. En la raíz de la comunión está la caridad que no busca su propio interés. Primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5. Sino que impulsa a los fieles a poner todo en común. Hechos 4:32. Incluso los propios bienes materiales para el servicio de los más pobres. Pregunta 195. ¿Qué otra significación tiene la expresión comunión de los santos? Respuesta. La expresión comunión de los santos designa también la comunión entre las personas santas, en latín sancti, es decir, entre quienes por la gracia están unidos a Cristo muerto y resucitado.
Unos viven aún peregrinos en este mundo, otros ya difuntos se purifican, ayudados también por nuestras plegarias, otros finalmente gozan ya de la gloria de Dios e interceden por nosotros. Todos juntos forman en Cristo una sola familia, la Iglesia, para alabanza y gloria de la Trinidad.